Advertencia. El audio que estás por escuchar contiene lenguaje explícito. Las reflexiones, los comentarios y la música están protegidos por la Ley de Derechos de Autor. Te invito a conocer más de mi obra artística en www.tolaxotul.com. Recuerda que puedes seguir la lectura del podcast en el blog que encontrarás en la página web. Gracias por apoyar a los artistas. Derrame cerebral número 6 a la sexta potencia. Una de las particularidades de cada nueva generación es golpear a las mentalidades estancadas. El Edén perdido del pasado que fue inocente, desenfrenado o prudente, se vuelve doloroso pesar en el recuerdo de las personas. En esta circunstancia, la mirada del desprecio puede más que las lecturas pertinentes. Seguir los modelos de una educación equivocada vuelve el ciclo de la vida en castigo perpetuo. Así, cuando algunos de los individuos de cada generación se sienten únicos e irrepetibles, sus acciones se convierten en la mano de la justicia que reprime todo aquello que no les gusta. Lo siguiente es un ejemplo inventado. Los adultos aplican una especie de revancha contra lo que sería la vieja guardia, es decir, los viejos, la misma que hace algunos años abusaba de las generaciones más jóvenes. Si bien para las personas no existe una edad única para reproducirse como especie, en este ejemplo solo se pretende dar una perspectiva en cadena de la descalificación que padece cada generación en desarrollo. Lo podríamos dibujar de la siguiente forma. Los hijos de la vieja guardia son los que padecen los insultos y el desprecio de los adultos. Así se les ha enseñado y así lo han aprendido. De acuerdo con el ejemplo anterior, en el ciclo de la opresión, los adultos revelan el puesto a los viejos. Los jóvenes reemplazan el lugar de trabajo a los adultos, así como los hijos más chiquitos de la vieja guardia suplen el espacio de diversión destinado a los adolescentes. En fin, actitud más cobarde es postergar el odio, el rencor y el miedo en cada generación emergente. Es por eso que para este pequeño texto invocaré distintos elementos para hacer con ellos un cóctel. Sé que a algunos individuos no les va a gustar, sin embargo, otras personas podrán paladear con deleite estas palabras.
y con un poco de suerte se construirán caminos nuevos generando formas de pensamiento pertinentes a nuestra realidad. Me gustaría comenzar diciendo que siempre me ha gustado la música, y cuando digo música me refiero a todo tipo de música. No obstante, tengo una inclinación muy fuerte por el rock. Cuando era un preadolescente, compré el disco compacto Donde jugarán las niñas, que en un primer momento me pareció genial. Sonaba muy bien, aunque no me agradaba del todo, y para mi fortuna, uno de mis hermanos mayores me esclareció el asunto, añadiendo un par de zapes para corroborar que había entendido la lección. Finalmente, terminé tirando el disco a la basura. Escribo este párrafo con toda la intención de que sea un lugar común dentro del mundo de la literatura. Por supuesto que el disco no lo tiré a la basura, aunque sí me deshice de él. En esa época su costo iba de unos 80 a 100 pesos mexicanos, si no mal recuerdo. Es decir, una fortuna para un preadolescente. Con ese dinero, yo podía invitar al cine a la niña de la secundaria que me gustaba, siempre y cuando quisiera salir conmigo. De ser aceptada mi invitación, habría comprado las palomitas y un par de helados para lucirme, y la compensación seguramente hubiese sido quedarme con la sensación de la mano sudada y, si bien me iba, el beso de trompita. Los que crecimos en la década de los 90 sabemos que el rock mexicano tuvo una de las etapas más importantes dentro de la industria de la música. Estamos hablando de bandas como Santa Sabina, Real de 14, La Barranca, La Castañeda, Tijuana No, La Lupita, Surdoc Movimiento, La Matatena y algunas otras más de ska que iban surgiendo en la escena. Y sin lugar a dudas, estaban las consolidadas. Nos referimos a Caifanes, Café Tacuba, Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Y quizá con menor impacto podríamos incluir a Los Amantes de Lola, Bon y Los Enemigos del Silencio, etc. Las producciones discográficas de todos estos grupos eran muy buenas. Un rock excelente que pulía oído y cerebro y purgaba el cuerpo. Como sabemos, el origen de la mayoría de estas agrupaciones datan de mediados y finales de los años 80. Ya se ha hablado de manera tragicómica acerca del contexto político y social del México de la segunda mitad del siglo pasado, por lo que quiero aclarar que no me detendré en eso, sino en otras cosas que rodean y que están dentro de la primera publicación musical del grupo llamado Molotov. Para quien guste, puede consultar el documental de Olayo Rubio, Gimme the Power. En él, los exquisitos podrán informarse y o estar tranquilos respecto al contexto de la época. Les comparto el enlace del documental completo que tuve oportunidad de estudiar hace unos días. Ahora bien, cito este documental porque antes y después de su publicación, mis amistades llegaban a mencionar comparaciones similares, ya fuera con los Red Hot Chili Peppers y con los Rage Against the Machine, así como su importancia como banda contestataria en contra del gobierno. Entre otras cosas favorables apoyando la propuesta. Sin duda, este texto tiene sus bemoles, empero considero que es pertinente este acercamiento a algunos tópicos que forman parte de la publicación debut de la banda. ¿Dónde jugarán las niñas? Sale a la luz en el mes de agosto de 1997. Tiene como componentes una portada provocadora y un título burlón y sugerente. Lo anterior fue un importante complemento visual y, como sabemos, el lanzamiento y la popularidad del material de audio se convirtieron en un referente
dentro de la historia rockera mexicana. Para abrirse paso en el mercado, tuvieron que aprovecharse de la fama de un grupo que en sus primeros años de vida tenía tintes de rock urbano y de altruismo. Mencionaré solo 2 discos: Falta Amor, publicado en 1990, y Donde jugarán los niños, publicado en 1992, de Maná. Falta Amor contó con la participación de Alejandro Lora, del Tri, y la referencia a Donde jugarán los niños es más que evidente. Lo anterior no es nada nuevo dentro de la industria del entretenimiento. Podríamos decir que lo que hicieron estaba dentro de los límites. Hasta aquí podría parecer algo de lo más común, pero es necesario adentrarse un poco más en este punto. Por lo que haré uso de un paréntesis en el que me gustaría mencionar algunas peculiaridades del personaje líder del Tri. Entre ellas se encuentra el hecho de que desde hace ya varios años en sus conciertos le mienta la madre a los políticos. Asimismo, constantemente el Tri Alex Lora tiene presencia en canales de televisión abierta. Por otro lado, algunas de sus letras hablan sobre personas en condición de calle y otras donde incluye a las personas con capacidades diferentes. Finalmente, alude a personificaciones religiosas como lo es la Virgen María. Por si fuera poco, dentro de todo esto, no puede pasar desapercibida la manipulación del bajo eléctrico en forma de pene y la cantaleta del prau prau, que con mucho entusiasmo Alejandro suele interpretar constantemente. Es decir, todo un cóctel que denota la pobreza de autocrítica y pensamiento. Otro ejemplo que podríamos traer a colación es el programa El Mañanero de Broso. En este caso, la crítica política va acompañada por mujeres semidesnudas, comentarios sexistas y albures. Con los 3 actores mencionados, Molotov, Broso y el Tri, pareciera que México es el país donde la irresponsabilidad y el echar desmadre es el opio del día a día. Al respecto, el interesado puede buscar muy fácilmente los audiovisuales pertinentes a cada uno de estos personajes. Y le aseguro que quedará sorprendido de lo vergonzoso de la situación y asimismo se dará cuenta que he sido muy breve y laxo al respecto. Estas son lecturas de un espectador que le gusta el rock. Regreso. La portada y el nombre del disco apuntan hacia la aprobación de la misoginia y podríamos decir que llega a sugerir la pederastia. Y continúo. El presente texto se va a centrar en el tema puto. Y quiero añadir que no son pocos los comentarios de personas comunes y corrientes como yo que en algunas redes sociales apuestan por evadir la realidad y prefieren asumir que la canción puto no es homófoba y que Molotov representa un hito en la historia del rock mexicano. Para esto he tenido que leer soportes de consulta popular en los que encuentro, además de la copia, la incapacidad para redactar algo original. Por si fuera poco, en los siguientes enlaces punza la absoluta falta de escrúpulos en donde se prefiere seguir manteniendo el ideal de un pasado que fue mejor y por demás una necedad que se mezcla con aquel comentario que reza así: tanta gente no puede estar equivocada. Valgan las primeras líneas de estos enlaces para percatarse de la situación en la que nos encontramos. Quiero empezar con Eric Grove, con su publicación en la revista Picnic que se llama Molotov, ¿Dónde jugarán las niñas? 20º aniversario
Palacio de los Deportes. El segundo texto es de Juan Antonio Certuche y se llama Rock, Protesta y Desmadre, publicado en Reporte Índigo. Y la última publicación corresponde a Troy Augusto y se llama Molotov y fue publicado en la revista Variety. De entrada, considero que en un fragmento de la letra de la canción la misoginia es evidente, ya que los hombres como machos no pueden llorar. Las niñas sí. Las mujeres se la pasan chingando por cualquier cosa y hay que darles matarile, con su respectiva connotación sexual y en su modo extremo la violencia contra las mujeres. Así como a los políticos corruptos, destituirlos de sus puestos. Si es que mi argot es correcto. No obstante, he decidido dividir la letra de la canción en incisos para tener una mayor objetividad en el mensaje que promueven. Para hacer el análisis correspondiente al tema, me basé en la letra y el video de la página electrónica Letras. Y al respecto hice algunas modificaciones que consideré pertinentes. Inciso A. Marica nena. Más bien Putin, ¿no? Puto nace y puto se muere. ¿Y qué quiere este hijo de puta? ¿Y qué quiere? ¿Qué? Inciso B. El güey que quedó conforme. El que creyó lo de informe. El que nos quita la paz. También todo el que lo da. ¿Y qué quiere este hocicón? Inciso C. Puto. Amo a matón. Matarile al maricón. Quiere llorar. Le faltan tanates al puto. Le faltan trompiantes. Inciso D. ¿Qué? Muy machín, ¿no? Ah, muy machín, ¿no? Inciso E. El que no brinque y el que no salte. El que no grite y eche desmadre. El que no hace lo que quiere. Y finalmente, el inciso F. Este es un son dedicado a Miki y a toda su familia. Y a Iñaki, su hermano. Entonces tenemos que el inciso A correspondería a los mensajes homófobos y misóginos. El inciso B, mensajes de crítica política. Inciso C, mensajes ambiguos que pueden corresponder tanto al inciso A como al inciso B. Inciso D, correspondería a los mensajes de abuso, intimidación e intolerancia. Inciso E, los mensajes hacia la irresponsabilidad y el entretenimiento basura o de pérdida de tiempo. Y finalmente, el inciso F, frase que es intrascendente dentro de la temática de la canción. No así quizá
para el grupo como para sus seguidores. Como podemos dar cuenta, en la letra solo hay 4 frases y una pregunta que corresponderían a la crítica política. Y es verdad que la misma es pobre, básica, elemental y sin creatividad. Asimismo, respecto al inciso A como al D, tuve que tomar como referencia el video que grabó esta banda para promocionar la canción. En este caso, el soporte visual resulta muy importante para todo lo que compete al tema. Líneas abajo hacemos el análisis del video. Antes de, me gustaría agregar que la frase "puto nace y puto se muere" no tiene nada que ver con lo político, ya que la corrupción se debe a una educación cultural, es decir, se aprende. Por otro lado, en el terreno donde la salsa no deja de ser punk, Willy Colón trató el tema de la homosexualidad de forma respetuosa y objetiva en la canción Simón. Es evidente que el género musical es distinto, pero no por eso deja de compartir necesidades comunes entre una época y otra en ciudades donde prevalecen la injusticia, el abuso, la violencia, la miseria, lo cual también genera que en los entornos habituales las personas conscientes busquen la equidad, la integración social, el bienestar, etc. Para lo mismo, se puede consultar temas como Pedro Navaja, Contrabando o Te están buscando, de Rubén Blades, así como de otros tantos artistas de esa época de la salsa brava y de la salsa actual. De alguna forma, el lector podrá percatarse de que hay más cosas afines de lo que parece. Y regresando a la zona del rock, podríamos mencionar a grupos mexicanos coetáneos como son La Castañeda con Confusión, Viejo Veneno, Qué Negro, De Tijuana No, La Migra, Pobre de Ti, Transgresores de la Ley, y de Santa Sabina, Nos Queremos Morir, Olvido, Siente la Claridad. Todo esto solo para mencionar algunos temas de diferentes discografías y limitándonos a la crítica política y a la conciencia personal. Ahora, la pregunta, ¿y qué quiere este hijo de puta? No se limita a una expresión de hartazgo, desconcierto o frustración política. Por el contrario, debido a todo lo que rodea a la letra de la canción, podemos decir, sin lugar a dudas, que la misoginia se hace presente con toda claridad. Respecto al video tenemos los siguientes mensajes visuales. Punto número 1. En la introducción, hasta el segundo 9, vemos a un músico haciendo un movimiento de labios mientras escupe a una lámpara circular que a la vez funciona como escenografía. Es decir, está haciendo alusión a la masturbación y la eyaculación del miembro masculino. Considero que la lámpara representa un óvulo femenino y hace referencia a la fecundación. En conclusión, es una versión patriarcal de intolerancia a la diversidad sexual. Punto número 2, que va desde el segundo 10 al segundo 12. Escena en la que un sujeto le grita por la espalda y al oído a un músico que representa a una persona común, o lo que es lo mismo, el machín jodiendo al Putin. Intolerancia, intimidación.
Punto número 3, que va del segundo 12 al segundo 14. El mismo músico al que le gritaron al oído se encuentra sobre la acera y ahora lleva lentes oscuros y posa sobre un tubo de metal. Número 4, que va del segundo 15 al segundo 16. Escena similar que hemos descrito en el punto número 1. Punto número 5, segundo 17. Un músico hace un movimiento que alude a barrer el piso con una escoba, o más bien un movimiento que indica el uso de un remo para desplazarse sobre el agua. Punto número 6, segundo 20, un muñeco en forma de marinero. Punto número 7, segundo 25, silueta de mujer, sexo servidora, para hacer un corte y continuar con la siguiente escena del video. Punto número 8, segundo 33. Trasero de una persona bajándose los pantalones. Parece que es un sujeto del género masculino. Punto número 9, segundo 35. Enfoque detrás de cámaras de una persona homosexual en televisión abierta. Punto número 10, segundo 40. Corte y queda similar de la silueta de mujer que hemos descrito en el punto número 7. Punto número 11, que va del segundo 41 al segundo 44. Personajes de la política mexicana, entre los que se encuentra José López Portillo, expresidente de México, que es recordado por llorar en la Cámara de Diputados. Punto número 12, que va del minuto al minuto con 2 segundos. Animación donde en una especie de cancha de fútbol hay 4 personajes con los rostros de personas reales. Desconozco quiénes son. Sin embargo, al transcurrir la escena, detrás de ellos se va formando un arco iris. Punto número 13, que va del minuto con 3 segundos al minuto con 4 segundos. Un muñequito de marinero que aparecerá durante todo el desarrollo del video lleva en su mano izquierda una especie de tarro de malteada, es decir, leche, es decir, semen masculino. Y en la mano derecha, lo que pareciera un alimento, plátano o camote, es decir, un pene. Punto número 14, que va del minuto con 10 segundos al minuto con 11 segundos. Un sujeto entrevista al mismo músico de la escena 2 y 3, se agarra su aparato reproductor. Interpreto que han de haber albureado al músico o tal vez le hicieron una broma con connotaciones sexuales. Finalmente, por su expresión, parece que no le agradó el chiste del cual fue víctima. Punto número 15, que va del minuto con 18 segundos al minuto con 19 segundos. Los músicos se retratan con una especie de maniquíes de las estrellas del rock estadounidense. Si mi memoria y observación no me falla, la imagen corresponde a la vocalista del grupo No Doubt, Gwen Stefani. Un músico se retrata detrás de ella. Y finalmente, punto número 16, que comprende el minuto con 31 segundos. Aparece un letrero que dice picadas a la italiana, mientras un músico hace un movimiento de cadera. Concretamente, en esta versión del video que analicé y que dura 2 minutos con 7 segundos, solo hay 4 segundos continuos que van del segundo 41 al segundo 44 de crítica política. El resto del video está plagado de escenas de intolerancia, misoginia, homofobia, prostitución, sexo, albur, burla y lo que conocemos como escenas de desmadre.
Por otro lado, así como sucede con el muñeco del marinero, hay imágenes de gallinas en el transcurso de todo el video. Sin embargo, en este caso, el mensaje de esta ave queda por igual en la ambigüedad, como lo pudimos analizar en el inciso C, que corresponde a la letra. No podemos validar estas imágenes de la gallina como un punto objetivo hacia la crítica política. Por último, el personaje del puto es representado por un solo músico. En este sentido, el material visual representa la connotación homófoba e intolerante del grupo, por lo menos en el video y por consecuencia a la letra, o viceversa. Con todo lo que se ha mencionado aquí, si el lector todavía considera válidas las opiniones de que Molotov representa una voz con credibilidad en contra del gobierno, pienso que está muy errado en sus consideraciones. Por lo cual, solo me gustaría traer a colación la portada y el contenido del primer álbum de Rage Against the Machine, publicado en 1992. En el que hay una congruencia de la que nadie que conozca a este grupo de rock puede dudar. Y me gustaría agregar que Rage Against the Machine es una banda a la que no le fue fácil llegar a las masas. Entonces, si puto es el que no brinque y el que no salte, todos los que en su momento se quedaron callados, temerosos, fingiendo y presionando para echar desmadre, fueron putos. Tenían miedo de que los tacharan de maricas al desaprobar ese álbum. Y para estos mismos, todos aquellos que ahora no brincan a favor de la misoginia y la homofobia, que sabemos son una confusión cultural, son putos. Es por eso que el puto es aislado y es objeto de burlas por parte del grupito de amigos, como muy bien se ejemplifica en el video previamente analizado. Como datos adicionales, no olvidemos que en sus inicios el disco fue censurado. Se tenía el pleno conocimiento del contenido y los mensajes que se promovían en él. Para lo cual es pertinente mencionar que en este país el uso de la libertad de expresión es muy engañoso y se acepte o no, los temas alusivos a la discriminación y al odio están presentes constantemente y se han vuelto cicatrices que pesan en la modernidad. Quiero agradecer los comentarios de Karina López, los cuales me hicieron reflexionar acerca de lo contestatario que pudo parecer la propuesta de Molotov. Considero, tomando muy en cuenta las palabras de la colega, que no hay nada de contestatario ni de burla cuando los mensajes que se reproducen siguen la misma línea del patriarcado. Y por eso, aunque el debut de Molotov haya sido deslumbrante, carece de honestidad. Como nota internacional, doy la referencia de un gran crítico que nos demuestra que en otros espacios también se carece de autenticidad artística y por consecuencia en la labor periodística. Me refiero a Stephen Thomas con su texto ¿Dónde jugarán las niñas?, publicado en la página electrónica AllMusic. Actualizando el mensaje, los que en su tiempo no queríamos escuchar ese tipo de expresiones como lo son hoy las letras del reggaetón, somos putos de alguna forma. Somos putos por no ir con las tendencias mediáticas de la industria del entretenimiento. Solo hace falta investigar un poco los orígenes del reggaetón, así como el inicio de las carreras de sus artistas más representativos, para constatar que comparten, entre otras cosas, el mismo periodo del que estamos hablando. Para esto concluyo, misoginia y homofobia van agarraditos de la mano, aunque no es una generalidad.
Ahora, como ya lo hemos señalado, los temas transgresores ya estaban presentes en el rock mexicano. Y es muy importante señalar que la fama de Molotov no se debió solo a su talento y persistencia como músicos. Por el contrario, y entre otras cosas, la industria aprovechó el momento dinamitando el producto que le convenía. Para esto, la participación de un productor como Gustavo Santaolalla fue fundamental. Santaolalla anteriormente había trabajado con Café Tacuba y Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, entre otros diferentes proyectos. Por lo tanto, es evidente que su participación le agregó validez al "donde jugarán las niñas". En muchas ocasiones así sucede con las cosas que tienen que ver con el mercado y la publicidad. Respecto a Santaolalla, concluyo que posiblemente, y en el mejor de los casos, aplicó la de cualquier ingeniero de sonido. Voy a hacer que esto suene bien y es problema de estos chicos lo que digan sus canciones. Cada quien es responsable de lo que publica, o algo por el estilo. Tengamos en cuenta que 20 o 25 años no es mucho tiempo para la historia de este país, y que si bien Molotov es una banda del medio del entretenimiento comparada con grupos de otros países, demuestra que el problema del odio a las mujeres y todo lo que representa a la mujer es a escala mundial. Si hace más de 20 años salió al mercado el primer disco de este grupo de rock y tiempo después estuvo en canales de televisión de paga otro video polémico llamado Rastamandita, en la actualidad viene a la par del mensaje del reggaetón, que sabemos reproduce el estancamiento del machismo y de nuestra sociedad. Entonces, 20 años evidencian al grupo de personas que gustan de estas propuestas, así como también a aquellas que se han manifestado en contra. Por lo tanto, estamos en el epicentro de una educación de la cual somos víctimas y ciudadanos responsables. Al respecto, me gustaría agregar que no son pocas las personas que opinan que Molotov está muerto. Banda famosa que en la actualidad nadie escucha y que por lo tanto no es importante hablar sobre el tema. Mejor sería la indiferencia. No obstante, me parece necesario traer estos pormenores culturales a colación, ya que la institución del patriarcado, con sus militantes alados, la misoginia, la homofobia, la intolerancia y la intimidación, se componen con este tipo de propuestas. Es decir, considero que sería peor no hablar de ello cuando los mensajes que estos sujetos han promovido siguen lastimando el tejido social. Por lo tanto, me parece pertinente arriesgar este pequeño texto. A modo de corolario y atendiendo a aquellas personas que se hayan confundido en el uso de mis palabras, tenemos lo siguiente. Punto número 1. El análisis de la portada, así como el de la letra y el video de puto, corresponde a la misoginia, a la homofobia, a la intolerancia y a la insinuación de la pederastia. Punto número 2. La apuesta de la industria del entretenimiento y de la mercadotecnia corresponde al nombre del álbum, que como tuvimos oportunidad de constatar, proviene del grupo Maná. Por un lado y por otro, el integrar a Gustavo Santaolalla al proyecto tenía como finalidad afinar el sonido de Molotov y por consecuencia, con su crédito de productor, validar el producto. Punto número 3. Nos dimos cuenta de que Molotov, una vez más, representa a esa copia mal hecha proveniente del extranjero. No solo copió mal, feo y de una manera muy pobre a Rage Against the Machine, sino que los empresarios subieron a los creadores de puto
a la oleada del nu metal, de origen gabacho, apostando por hacerles creer, tanto a ellos como a sus fans, que eran la banda revelación del año. Aunque hay que reconocer que parece que aquí sí se hizo valer el Tratado de Libre Comercio a favor de México. No es sorprendente que se aprovecharan de la comparación con los Red Hot Chili Peppers, grupo bonito, bien estrella, agradable, carismático y funk. Esto es más básico y sencillo de lo que parece. Hay una línea que unifica a Caifanes de México y Soda Stereo de Argentina con The Cure, que son ingleses. Lo mismo pasa en el movimiento del nu metal, con bandas como Limp Bizkit y Korn, que son de Estados Unidos de Norteamérica, y Molotov de México, con los Red Hot Chili Peppers y con Rage Against the Machine. Ambos grupos originarios de Los Ángeles, California, Estados Unidos de Norteamérica. Y exactamente pasa lo mismo con los Stone Temple Pilots y Creed con respecto a Pearl Jam. Es lo mismo que sucede con Bush, que es un grupo inglés, y Silverchair de Australia, con Nirvana, que es de Estados Unidos de Norteamérica. Estamos hablando de varias similitudes y copias, tanto estéticas como musicales. Punto número 4. Por último, el suponer que mentar madres otorga credibilidad es un engaño. Criticar para entretener y creerse más inteligentes que los políticos son albures con los que compiten esos dos personajes que en los medios de comunicación masiva se burlan de sus audiencias. Me refiero a Alex Lora y Broso, que como sabemos son interlocutores de antaño. Uno de esos, tragicómicos, representa al payaso borracho y depravado sexual, y el otro a un consumidor de drogas y rock and roll. Ambos suponen ser de origen barrial para granjearse popularidad y entretener a los sectores multitudinarios, sean estos proletarios o empresarios. En este punto, esta analogía me pareció pertinente en el sentido de su vigencia política y sexual. Más allá de lo que se diga acerca de Molotov, cosas como que tienen una energía grande en el escenario y de que algunos de sus temas mueven conciencias y de que irrumpieron en la escena como algo necesario en México, es evidente que los encontramos muy ligados a los usos y costumbres del patriarcado. En palabras del viejo y misógino Nietzsche, sería algo así. Abro cita. Un mal poeta puede producir gran efecto por serle el público exactamente homogéneo. Por ejemplo, fulán entre sus compatriotas suavos. Cierro cita. Por consecuencia, la propuesta que engloba a Molotov y que sobrepasa a estos músicos, que me parecen excelentes ejecutantes, me sigue incendiando en su carencia de honestidad, así como me suele pasar con otros temas que propician estas aportaciones al mundo de la literatura. Y para todo esto me ha sido indispensable dar las referencias de bandas precedentes y coetáneas del movimiento del rock mexicano, movimiento que se fue gestando desde mediados de los años 80 y durante la década de los años 90, y de forma muy particular en cada uno de ellos. En algunos, el grado de grupos de culto y su originalidad no puede ser discutido. Ello es precisamente porque estas agrupaciones han hecho el rock a su modo y no han permitido que las corrientes musicales de moda ensucien sus carreras profesionales y sus formas de vida. Finalmente, recordemos que muchos de nuestros actos dejan huella y el que suscribe no forma parte de algún grupo feminista o algo por el estilo.
Asimismo, me declaro sin la capacidad de emitir un juicio más allá de lo que ya se ha expuesto. La pretensión de aplicar un castigo en contra de los responsables, jugando a ser Dios, usando los modos y las leyes que equivocadamente nos ha enseñado el patriarcado de orden occidental, se lo dejo a aquellas personas más capaces en la disciplina de la justicia. Para esto, me gustaría exagerar un poco y colocar al lector en la posición de Martin Heidegger, que, como sabemos, de haberse consolidado el Tercer Reich, una inmensa población, incluidos nosotros, habría sido víctima de los campos de concentración nazi. Para esto, el aval y la justificación la habría firmado el tan alabado pensador alemán al que hemos mencionado. Teniendo en cuenta lo anterior, habría que ser más cautelosos al tomar las medidas correspondientes. El presente texto no pretende borrar a Molotov de los anales de la historia, cosa que sería imposible y, en el peor de los casos, una empresa costosa. Empero, nos da un ejemplo muy específico de intolerancia y el odio que existe contra las mujeres y contra todas aquellas personas que piensan diferente al orden patriarcal. Quienes al día de hoy consumen y reproducen en mayor o menor medida estos mensajes somos parte del problema. Por lo que los sujetos que pertenecen a Molotov, directa o indirectamente, son responsables de todo lo que anteriormente hemos analizado. Por lo mismo, no se puede pasar por alto y olvidar lo que promovieron y lo que siguen difundiendo. Espero que no caigamos en el error que han cometido las generaciones precedentes al pensar que los hechos del pasado no tienen consecuencias y que no tienen nada que ver con la realidad actual, por muy estúpidas y banales que parezcan sus acciones en el ayer. No olvidemos que las medidas que se puedan tomar al respecto, sean legales, artísticas y sociales, son fundamentales para no repetir los estereotipos perjudiciales que las generaciones de antaño nos han heredado, sin menospreciar, por supuesto, los avances que se han generado en el transcurso de la conformación social. Bien, yo soy Salman el Magnífico, y eso es simple y sencillamente porque para mí todos ustedes son una chingonería.